Vamos a esperar que se conecten unos otros socios. Muchas palabras sobre mí. Agradezco mucho la invitación y el día de hoy vamos a enfocarnos en un tema muy importante que es el abordaje de anemia en el primer nivel de atención. ¿Sí? Muy bien. Em, Sé que en el primer nivel de atención, a nivel de instituciones públicas, nos encontramos bajo ciertas limitaciones. Sin embargo, esto no nos exime de conocer la enfermedad a profundidad. Esto es muy importante. ¿Puedo darle aquí siguiente? Eh, es muy importante porque es un problema a nivel global que tiene un impacto a distintos niveles. Aquí tenemos nosotros una definición muy sencilla en la cual hay una disminución del nivel de la masa eritrocitaria. Sin embargo, la anemia en términos prácticos la vamos a definir como disminución de la hemoglobina y del hematocrito, principalmente la hemoglobina. Y nos vamos a basar sobre todo en indicaciones de la OMS. ¿Por qué es tan importante identificar un paciente con anemia y manejarlo? Como les comentaba, la anemia, podemos darle siguiente. Ok. Es un problema de salud pública muy importante y nuestra población general está enferma de anemia en un 30%. Aunado a esto, sabemos que todos los problemas de enfermedades crónico-degenerativas generalmente van a ir acompañadas de anemia y esto también impone riesgos, sobre todo en el impacto cardiovascular. Más allá de una simple anemia, tenemos también impactos a nivel socioeconómico y a nivel emocional. Y esto acaece en muchos problemas, sobre todo en la calidad de vida y en la funcionalidad de nuestros pacientes.
Como les había comentado, hasta un 30% de nuestra población general va a estar enferma de anemia y sobre todo aquellas mujeres en edad reproductiva. Siguiente, por favor. Aquí tenemos nosotros estadísticas por la ESANUD y observamos sobre todo en aquellas personas adultas que tenemos una prevalencia de 16% en adultas, 10.3% en mujeres. Sin embargo, desde mi punto de vista, considero que estas son cifras que no demuestran la realidad de nuestro país, ya que podemos traspolarlo a que no hay siempre un reporte adecuado. Si tan solo nuestra población, un 23.3% o hasta un tercio de la población tiene diabetes o bien tiene una enfermedad crónica degenerativa, vamos a tener infradiagnosticados a nuestros pacientes. Entonces yo creo que estas cifras están aún más altas, porque la OMS nos dice que hasta un 30% de la población tiene anemia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, conforme va pasando la edad, va disminuyendo la reserva en la médula ósea. Normalmente, en términos generales, tenemos el 100% menos la edad, es lo que nos va a dar una orientación sobre qué reserva en la médula ósea tenemos. Por ejemplo, una persona de 50 años, pues en su médula ósea va a tener un 50% de celularidad. Conforme pasan los años, ¿qué es lo que pasa? Vamos perdiendo reserva medular, vamos perdiendo micronutrientes y vamos perdiendo la capacidad de una eritropoyesis eficaz, por lo cual, conforme pasan los años, vamos a tener más incidencia y prevalencia de anemia. ¿De acuerdo? Muy bien. Si bien en esta noche nos vamos a enfocar sobre todo en aquellas anemias más frecuentes y dentro de ellas tenemos a la anemia ferropénica. Este estudio es un estudio en primer nivel de atención donde la frecuencia de anemia fue por deficiencia de hierro fue hasta un 48%, ¿sí? Lo cual pues debemos conocer bien esta patología, poder identificarla y poder tratarla correctamente. Si bien en segundo lugar tenemos a la anemia por enfermedad crónica, esta área es muy extensa. Voy a mencionarles algunas cuestiones fisiopatogénicas para poder nosotros identificar una anemia por deficiencia de hierro y también por enfermedad crónica. Sin embargo, no nos vamos a centrar en la de enfermedad crónica. Por otro lado, tenemos a la anemia poshemorrágica, esto dirigido a este artículo. Sin embargo, tenemos otro espectro de anemias que también ocupan un lugar importante, como la deficiencia de B12 y la deficiencia de B9, que no son infrecuentes en nuestra población, sobre todo San Luis Potosí. Más adelante vamos a hablar sobre ello. No quiero atiborrarlos de información sobre la fisiopatología, pero con este cuadro quiero tratar de abarcar la fisiopatogenia de la anemia. Muy bien. En la parte superior tenemos tres eventos. Uno es un estado inflamatorio, otro es un estado de deficiencia nutricional y otro es una anemia clonal. Muy bien. Nos vamos a enfocar en el estado inflamatorio. Cuando nosotros tenemos diabetes mellitus, hipertensión, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, obesidad, síndrome metabólico, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un aumento del estado inflamatorio, ¿sí? También el paciente con cáncer tiene un estado inflamatorio en su sistema, lo cual tenemos aumento en las interleucinas, sobre todo factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8, interleucina 6. Esto va a impactar a nivel
de la hepcidina, que es producida por el hígado. Cuando nosotros tenemos un aumento en la hepcidina, ¿qué es lo que pasa? Vamos a bloquear la ferroportina, que se encarga de transportar el hierro de la luz intestinal de la célula hacia el torrente sanguíneo. Al nosotros encontrarla bloqueada y a otros niveles, vamos a tener disminución de la utilización del hierro. Por lo tanto, vamos a favorecer una anemia por deficiencia de hierro o una anemia del estado inflamatorio, ¿de acuerdo? Esto va a impactar a nivel de la médula ósea porque va a disminuir la eritropoyesis. Por otro lado, también tenemos que en un estado inflamatorio, un daño renal van a incidir en la disminución de la eritropoyetina, lo cual nos induce a la eritropoyesis. Y todo esto va a finiquitar en un estado hipocelular de la médula ósea y por consecuente anemia. Muy bien. Ahora bien, recordemos que el hierro se encuentra en el sistema reticuloendotelial. Al encontrarnos en un estado inflamatorio, en un déficit nutricional, este hierro se va a encontrar a ese nivel y no va a poder ser aprovechado a nivel de los demás sistemas. Y también hacia la médula ósea va a haber una disminución, por lo tanto, terminamos en el mismo punto. Disminución de la eritropoyesis eficaz. La anemia clonal pues tiene que ver sobre todo con estados cancerígenos donde la médula ósea está ocupada por una célula maligna, sea de la médula ósea, leucemia o otro cáncer. No nos vamos a enfocar tanto en esto, pero sí quiero que tengamos este panorama general. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Bien, tenemos que conocer la clasificación de la OMS. Generalmente nuestros pacientes en el primer nivel de atención se van a encontrar en un grado 1, grado 2 y en menor frecuencia un grado 3 y grado 4. ¿Sí? El grado 1 y grado 2 quizás los vamos a poder atender en el primer nivel de atención. Grado 3 y grado 4 quizás pues ocupen un segundo nivel. Sin embargo, a ustedes van a tener aquí un parteaguas para saber en qué momento referir a los siguientes niveles de atención. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Esto es muy, muy importante. Los índices eritrocitarios. Tenemos aquí el volumen corpuscular medio. Quiero darles una orientación sobre estos niveles para poder pensar en qué anemia pueda tratarse al ver alteraciones en estos. ¿Sí? Hablamos de un volumen corpuscular menor a 80, va a caracterizar sobre todo aquellas anemias microcíticas. Y recordemos que la principal anemia más frecuente es la anemia ferropénica. Esa anemia ferropénica se caracteriza porque el eritrocito es pequeño. En la mayoría de las veces tenemos una anemia microcítica hipocrómica, con una hemoglobina corpuscular media baja y un volumen corpuscular medio bajo, ¿sí? Esta es una clave muy importante. La mayoría de las anemias ferropénicas van a ser microcíticas hipocrómicas. Sin embargo, también podemos llegar a tener una anemia por deficiencia de hierro que es normocítica. Pero esto es en el menor de los casos o bien cuando están combinadas con un estado inflamatorio. Muy bien. Aquellas anemias macrocíticas donde tenemos eritrocitos grandes con un volumen corpuscular medio mayor a 100 fentolitros, sobre todo van a tratarse de aquellas anemias por deficiencias nutricionales a nivel de vitamina B2 y de vitamina B9. Otra anemia que nos puede dar un volumen corpuscular medio muy alto son las anemias hemolíticas, sobre todo las autoinmunes, en un momento, pues, activo de la enfermedad. Y por ende, generalmente, la anemia por enfermedad crónica, pues va a ser una anemia con un volumen corpuscular medio del eritrocito
normal, que lo tenemos entre 80 y 100 pentolitros, ¿sí? La hemoglobina corpuscular media es muy importante, sobre todo para detectar aquellas anemias por deficiencia de hierro. En su mayoría van a tener una concentración baja. Por consiguiente, tenemos, siguiente, por favor. Tenemos el ancho de distribución eritrocitaria. Este es un elemento sumamente importante porque les va a dar orientación en su tipo de anemia. El ancho de distribución eritrocitario o bien RDW no es más que es en qué punto encontramos a la mayoría de nuestros eritrocitos. Bajo una campana de Gauss tenemos a la mayoría con un RDW aproximadamente entre 13 a 16. Generalmente la anemia por deficiencia de hierro va a tener un RDW alto. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que vamos a tener distintos tamaños eritrocitarios. Así es como se va a comportar nuestra anemia por deficiencia de hierro. Un punto a diferenciar, aquellas talasemias, que son anemias por otras causas, por alteración a nivel de la hemoglobina, generalmente van a dar un RDW bajo, por lo cual es importante siempre revisar este parámetro. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Si bien, como les comentaba, aquellas anemias macrocíticas, sobre todo van a ser las deficiencias de vitamina B12 o bien que sean inducidas por alcohol, síndromes mielodisplásicos o bien hipotiroidismo. La megaloblastosis la vamos a diferenciar más adelante, sin embargo, lo más importante es determinar el tamaño eritrocitario, ya que ustedes tendrán enfrente la biometría hemática del paciente. Aquellas anemias normocíticas generalmente van a estar asociadas a enfermedades crónicas. Podríamos presentarla también en una anemia que sea secundaria a una hemorragia aguda o bien en una anemia aplásica. Sin embargo, estas anemias pues van a ser ya más profundas, más graves y quizás tratadas en un siguiente nivel de atención. La anemia microcítica, pues la más frecuente es la deficiencia de hierro, sin embargo, también les había comentado la talasemia, la enfermedad, la anemia por enfermedad crónica también puede dar anemia microcítica porque también hay un componente en el cual nos deprivamos de hierro, como les había comentado en la fisiopatología. Siguiente, por favor. Los reticulocitos. En este momento, pues no nos vamos a centrar en los reticulocitos. Esto es muy importante, sobre todo para identificar anemias hemolíticas autoinmunes o no autoinmunes. Generalmente, en una anemia hemolítica vamos a tener de forma inicial los reticulocitos elevados, ¿sí? También pueden elevarse en hemorragias agudas y generalmente vamos a tener los bajos en todas aquellas anemias por enfermedad crónica, por deficiencia nutricional o bien anemias causadas por alguna enfermedad hematológica como la anemia aplásica. ¿De acuerdo? Este punto va a ser sobre todo para identificar si nuestro paciente tiene una anemia hemolítica. Eso es muy, muy importante. Sin embargo, en el abordaje de una anemia ferropénica no tenemos generalmente el recurso para pedir reticulocitos, ¿de acuerdo? Sin embargo, si ustedes tienen dudas diagnósticas o bien pudieran pensar en una anemia hemolítica crónica, pudieran echarse mano de este parámetro aunado a un CUMS, ¿sí? A un CUMS directo, ¿de acuerdo? Para identificar si nuestra anemia hemolítica es autoinmune o no. Muy bien, siguiente. Vamos a enfocarnos en anemias carenciales, sobre todo anemia por deficiencia de hierro. Siguiente. Esta es una revisión muy actual que quiero exponerles y tomar en cuenta muchos puntos que aquí se toman.
Muy bien, esta imagen es muy importante. Si bien el hierro es un elemento vital para el funcionamiento del organismo, se encuentra principalmente en la hemoglobina, en un 60%. A nivel hepático también la tenemos presente. Forma parte principalmente de los citocromos. En el músculo forma parte de la mioglobina. En el sistema de retículo endotelial, que es donde se encuentran los almacenamientos, y también forma parte de otro número de enzimas. En plasma lo encontramos en menores cantidades. Siguiente, por favor. Este esquema eh, es el enterocito y el modo de la absorción de hierro. Aquí tenemos el hierro férrico que se va a transformar a hierro ferroso y em, va a ser transportado por el transportador dimetal de metales a nivel del interior del enterocito y posteriormente va a ser eh, captado por la ferroportina para llevarlo a nivel circulatorio. Y aquí observemos, como les había comentado, la hepcidina, al encontrarse aumentada por un estado inflamatorio, va a bloquear a la ferroportina y en una enfermedad inflamatoria, pues vamos a tener disminución en la absorción del hierro. Por eso sus pacientes con enfermedades crónicas pueden tener un estado de deficiencia de hierro. La hefestina lo va a convertir a nivel férrico para poder ser transportado a nivel circulatorio. Aquí tenemos en el otro lado el hierro hemo. Esto es muy, muy importante. Si vemos, la absorción es más directa. Por lo tanto, esto incide en cómo vamos a recomendar a nuestros pacientes con anemia la dieta. ¿Por qué? Porque solamente el 10% del hierro que se consuma se va a absorber. Si nosotros damos una tableta de 200 miligramos, vamos a tener una absorción pues mínima de este hierro. Entonces, las fuentes principales dietéticas del hierro hemo son sobre todo las carnes rojas, los alimentos de origen animal. Entonces, aquellas personas que tienen una dieta vegetariana o bien que tienen bajo consumo de carnes rojas, pues pueden también tener deficiencia de hierro. Adelante. ¿Qué implicaciones tiene un paciente que padece anemia por deficiencia de hierro? Tiene múltiples complicaciones a nivel clínico. Podemos tener alteraciones a nivel bucal, glositis, tumor bucal, podemos tener riesgo de padecer sobre todo infecciones locales, herpes, úlceras orales, gingivitis y alteraciones dentarias. Nuestra paciente que tenga esta patología no solamente va a incidir en un síndrome anémico, también vamos a tener impacto a otros niveles. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un panorama general. Vamos a tener incidencia de enfermedad inflamatoria a nivel intestinal. Vamos a tener un impacto a nivel renal. Aquel paciente que tiene anemia, enfermedad renal y hospitalizado, ¿qué pasa? Tiene un aumento en el riesgo de morbilidad y mortalidad tan solo con el hecho de tener anemia. Múltiples alteraciones a nivel de tegumentos y piel. A nivel cerebral vamos a tener también implicaciones, alteraciones en la cognición, dolor de cabeza, como lo mencionan nuestros pacientes, disminución en la cognición, disminución en la concentración. Recuerden que la mioglobina también está conformada por hierro, entonces podemos tener alteraciones a nivel muscular, a nivel, eh, a nivel de una paciente con embarazo, pues también tenemos múltiples alteraciones.
riesgo de retraso del crecimiento intrauterino. También hay asociación con aumento en la incidencia de hipertensión y preeclampsia. De hecho, quiero comentarles que actualmente hay artículos que determinan que el RDW aumentado tiene un impacto en el riesgo cardiovascular y en la mortalidad de los pacientes. Eso ya está descrito, por lo cual es un tip clásico para nosotros evaluar a nuestros pacientes. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí yo muestro a distintos niveles qué implicaciones clínicas tenemos, qué debemos detectar en nuestros pacientes y el mecanismo por el cual vamos a tener alteraciones en la absorción de hierro. Si bien tenemos en el primer recuadro incremento en la demanda, sobre todo en aquellos que son niños, que son mujeres embarazadas o mujeres en edad reproductiva. Nosotros tenemos que tener un enfoque hacia nuestra población y hacia qué pacientes se nos está presentando. Bien, nos vamos a tener el siguiente rubro, que son las alteraciones en la alimentación, alteraciones en la absorción. Siempre es muy importante investigar estos antecedentes. Si nuestro paciente tiene antecedentes de gastrectomía o tiene enfermedades autoinmunitarias a nivel intestinal, ¿sí? Bien, debemos indagar siempre pérdidas crónicas. Generalmente vamos a tener mujeres con alteraciones a nivel menstrual, sobre todo sangrados uterinos anormales que van a conducir a la anemia por deficiencia de hierro. También es muy importante investigar e indagar sangrados a nivel gastrointestinal. Muy bien. Bueno, del lado derecho tenemos pues lo que habíamos comentado, un poco sobre la fisiopatología y la asociación. Adelante, por favor. En esta diapositiva nos damos idea en un panorama general, evaluamos a nuestro paciente, sospechamos la anemia, identificamos los factores de riesgo que están causando la anemia y nos abocamos a si es hombre o si es mujer. Si es hombre, hay que indagar enfermedades crónicas, pérdidas gastrointestinales principalmente. En esos pacientes que tengan pérdidas a nivel gastrointestinal, siempre hay que considerar que no van a tener una absorción adecuada de hierro a nivel intestinal, por lo cual pueden ser candidatos a recibir hierro endovenoso. Si ustedes corroboran el sangrado, vamos a tratar a esos pacientes en base a la hemoglobina y en base a la deficiencia cuantificada. En un momento más les voy a dar la fórmula y la página para poder calcular esto. Si no hay sangrado, hay que buscar otras causas, ¿sí? Tenemos a nuestras mujeres, vamos a identificar si están en estado de embarazo, si están en estado reproductivo o en estado post o premenopáusico. Vamos a clasificar nuestra anemia y vamos a definir si es candidata a hierro o no. Aquellas pacientes que están en el primer trimestre del embarazo, tenemos que aumentar el consumo y los suplementos de hierro. En estas pacientes siempre es discutible el hecho de sí o no indicar hierro. Generalmente no lo hacemos. Y cuando alguien lo necesita y está cursando con un embarazo, generalmente se refiere a un segundo nivel de atención cuando la anemia es moderada a grave, o bien si tienen otros datos de alarma. Enseguida nos vamos a enfocar en un caso clínico real de su población para ejemplificar más esto. Adelante, por favor. Y este es un panorama un poquito más complejo, sin embargo,
nos da una idea exacta de cómo llevar a nuestro paciente. En el primer recuadro, les quiero mencionar que lo más específico y sensible para diagnosticar anemia es la ferritina. Sin embargo, sé que nosotros en primer nivel de atención, ni siquiera a veces en segundo nivel, tenemos este marcador. Por eso es muy importante que identifiquemos el historial de nuestro paciente y los índices eritrocitarios. Eso es lo que nos va a dar una idea si sí o no se trata de una anemia ferropénica. Bien, cuando tenemos una hemoglobina menor a 7, valoramos si hay un síndrome anémico y podemos hacer el cálculo del déficit de hierro e indicar hierro endovenoso. Si nosotros tenemos una hemoglobina mayor a 7, hay que individualizar a nuestro paciente, ¿sí? Hay que hacer el cálculo de hierro y verificar si va a ser candidato a un hierro endovenoso o bien oral. Muy bien. Cuando nosotros demos tratamiento, generalmente, si es una anemia grave, vamos a pedir una biometría hemática a las 2 semanas después de haber infundido hierro para valorar si esta hemoglobina mejoró. Si tenemos y logramos una hemoglobina mayor a 10, podemos transportar a nuestro paciente a consumo oral de hierro o bien evaluamos el caso clínico, por ejemplo, aquellos pacientes con alteraciones autoinmunitarias a nivel intestinal, pues nunca van a tolerar el hierro oral. Aquellos consumidores de IBP tampoco tienen una adecuada absorción de hierro oral. Entonces, muchas veces nuestro paciente va a necesitar hierro endovenoso de forma crónica, ¿de acuerdo? Muy bien. Generalmente, cuando logramos una mejor hemoglobina y nuestro paciente tolera la vía oral y es indicativo de dar hierro oral, lo mantenemos así por 3 meses. Y en 3 meses volvemos a tomar una biometría hemática y evaluamos los índices eritrocitarios, que nos va a dar mucha información sobre cómo va nuestro paciente. Adelante, por favor. Estos puntos son clave. Como les mostré anteriormente, la sintomatología no siempre va a ser un síndrome anémico y la deficiencia de hierro puede provocar síntomas independientes de la anemia, como lo vimos anteriormente. Tenemos una afección sistémica. La ferritina sérica, pues es la prueba más eficaz para detectar deficiencia de hierro, sin embargo, pues sabemos que no siempre la tenemos a la mano. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un caso clínico. Este es un caso clínico de la consulta del IMSS de medicina familiar. Tenemos un paciente masculino de 36 años de edad que él realiza actividad física regular, tiene una dieta balanceada, tiene alto consumo de carnes rojas, sin embargo tiene un antecedente de CUSI. Cuando llega a la consulta lo encuentran pálido, escasos datos de síndrome anémico, pero sí lo sabía. Fatiga, dolor muscular, cansancio, quizás el estado funcional del paciente era bueno. El peso de este paciente es de 70 kilos y esta es la biometría hemática que se le pide en primer nivel de atención. Tenemos un 8.8 de hemoglobina, un hematocrito de 28.4, el volumen corpuscular medio es de 76.5 y la hemoglobina corpuscular media es de 23.6. No tenemos una alteración en los otros niveles de la citometría hemática. Sin embargo, sí observamos algunas alteraciones a nivel del frotis de sangre periférica. Sin embargo, este es otro tema muy amplio. Que para fines prácticos en este momento, pues no tendríamos que ver una clase muy amplia de frotis. Sin embargo, con esta biometría hemática ustedes se dan una idea, pues, del diagnóstico, clasifican la anemia y, pues, es muy importante sobre todo el antecedente de enfermedad intestinal. Este paciente
¿Creen que sería de utilidad darle tratamiento con hierro oral? No. Ok. ¿Indicarían hierro endovenoso? ¿Tiene indicación de hierro endovenoso? ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora vamos a darnos a la tarea de la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hacer el cálculo del déficit de hierro de este paciente. Quienes estén en línea quizás puedan copiar el link y entrar al link. ¿Sí lo lograron? ¿Sí? Ok, podemos hacerlo. El paciente pesa 70 kilos y tiene una hemoglobina de 8.8. ¿70 kilogramos? Y podemos poner 8.8 de hemoglobina. Así está bien. Y calcular. Ok, tenemos una deficiencia de 1955.9 miligramos, que es la siguiente diapositiva. Entonces, bajo este ejercicio, si nosotros damos hierro oral, generalmente no alcanzamos esa meta, ¿sí? Esta la pueden utilizar para todos sus pacientes, ¿sí? Siguiente, por favor. Tenemos la fórmula, pero pues nos echamos de mano de los dispositivos. Sí. Quise mostrarles esta diapositiva antes. ¿A este paciente lo transfundirían? ¿Tiene indicaciones de transfusión? No. Ok. Supongamos que el paciente tuviera una hemoglobina de 6 y síndrome anémico. Sí habría indicación. Ustedes le transfunden un concentrado eritrocitario. Ok. Y su déficit en este paciente es más alto, aproximadamente de 2.300 miligramos, en esta suposición. Al transfundirle el paquete o el concentrado eritrocitario, ¿qué cantidad de hierro estamos infundiendo? Estamos infundiendo 200 miligramos. Entonces, si ustedes más adelante van a indicar hierro, hay que restar los 200 miligramos que están transfundiendo con el concentrado eritrocitario. Este paciente que acabamos de ver no tenía indicación de transfusión. Siempre es muy, muy importante indicar la transfusión cuando es meramente necesario, ya que tiene muchas implicaciones inmunohematológicas a nivel del paciente. ¿De acuerdo? Ese punto quería yo que lo observaran. Siguiente, por favor. Bueno, ya tenemos la deficiencia calculada.
¿Cómo vamos a indicar el hierro? En instituciones públicas nosotros generalmente tenemos de mano el hierro dextran. Hay otros tipos de hierro, múltiples. Dentro de los más seguros y efectivos es la carboximaltosa férrica, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos solamente hierro dextran. Siguiente, por favor. En este paciente vamos a indicar aproximadamente 2000 miligramos. Nos vamos a cerrar en 2000, ¿sí? Las ámpulas vienen de 500 miligramos. La literatura dice que solamente debemos de indicar 200 miligramos por infusión, ¿sí? En un tiempo aproximado de 4 a 6 horas, ¿sí? Entonces nuestro paciente va a necesitar con esa cantidad, pues múltiples infusiones, ¿de acuerdo? En términos prácticos hemos indicado hasta 500 miligramos. Este paciente fue como recibió el hierro. Son 4 sesiones de 500 miligramos. Los 500 miligramos los diluimos en aproximadamente 400 a 500 mililitros. En la literatura dice de 4 a 6 horas la infusión. Sin embargo, hay pacientes que llegan a tolerar 4 horas. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes siempre premediquen a su paciente con antihistamínicos y esteroide a dosis bajas para evitar el riesgo de anafilaxia. Hoy en día el hierro intramuscular debe estar obsoleto. No es una indicación adecuada para nuestros pacientes, no es una indicación cómoda y lo exponemos a anafilaxia y la absorción no es tan efectiva, ¿de acuerdo? Esa es una recomendación. La carboximaltosa o celulosa férrica es algo muy cómodo, es una presentación realmente beneficiosa para los pacientes, sin embargo, es muy costosa. Entonces, esta generalmente viene en ámpulas de 500 miligramos a 1 gramo o 1000 miligramos. La podemos diluir en 250, 300 mililitros de solución salina y la pasamos dentro de 15, 20, 30 minutos con una dosis máxima por infusión de 1000 miligramos. En 2 infusiones nuestro paciente ya tiene la sustitución de su deficiencia. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente. Muy bien, aquí yo quiero mostrarles, ya hay otra literatura, hay mucha evidencia que está abogando más sobre la recomendación del hierro endovenoso, ¿sí? Más que el hierro oral. Sin embargo, pues vamos a individualizar a nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene una anemia leve, nutricional, no toma inhibidores o no toma gastroprotectores y BPs, pues podemos indicarle un hierro oral. Aquellas anemias leves, mayor a 10.5, y pues sobre todo que no tengan una enfermedad gastrointestinal y que no tengan una deficiencia alta de hierro. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente. Miren, quiero mostrarle, esto es lo que ustedes lograron al indicar esa cantidad de hierro. ¿Cómo ven esta biometría hemática? Tenemos ya una hemoglobina de 14.6, ¿sí? Tenemos un volumen corpuscular medio de 91, está en parámetros normales, y tenemos una hemoglobina corpuscular media, ¿sí? ¿En cuánto tiempo vamos a indicar la biometría hemática de este paciente? Esta es la biometría de las 2 semanas después del tratamiento. En 3 meses. En 3 meses vamos a citar a nuestro paciente, indicarle la biometría hemática y evaluar en ese momento cómo está y calcular el déficit de hierro en caso de que requiera. Pero generalmente se mantienen así por largo tiempo a menos de que tenga crisis de la enfermedad gastrointestinal inflamatoria. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Sé que aquí hay otros casos.
importantes, sobre todo aquellas mujeres en embarazo. Aquellas mujeres embarazadas siempre procuramos darles suplementos antes del embarazo. Estoy de acuerdo que normalmente no llegan previamente, sino hasta en el momento que están embarazadas, es iniciarles la sustitución en cuanto las detecten, aumentar la ingesta natural de hierro a nivel de carnes rojas, productos de origen animal. Bien, si tienen alguna anemia leve, podrán tratarla aunado a su historial clínico. Si esa paciente tiene algún foco de alarma, es decir, que tenga una anemia grave, moderada, severa, yo les recomiendo que hagan un perfil completo, que es la biometría hemática, lo que tengan de mano, la cinética de hierro, en caso de que estén pues en áreas privadas o en otras áreas donde les sea posible, y bien evaluar el caso. Si lo pueden tratar, adelante con sus recursos, y solamente en casos de anemias profundas, pues refieran a segundo nivel de atención, o bien en caso que ustedes detecten alteraciones en o que tengan otras citopenias, ya entonces hacer un diagnóstico, una sospecha diagnóstica y referir. ¿De acuerdo? Generalmente tratamos a las mujeres embarazadas no brindar hierro endovenoso cuando están en el primer trimestre. Cuando están en el segundo, tercer trimestre, individualizamos a la paciente y verificar si se beneficiará de hierro endovenoso. Porque el hierro endovenoso, la carboximaltosa férrica está dentro del grupo B de seguridad, sin embargo el hierro de Dextran es categoría C. Entonces sí tenemos que estar con cuidado con este tipo de pacientes. ¿Sí? Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí les voy a hablar un poco de las anemias por deficiencia de B12 y un poquito de la deficiencia de B9. ¿Sí? Si bien la mayoría de estos pacientes en su biometría hemática van a tener un volumen corpuscular medio alto, más de 100, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo detecten. Un diagnóstico diferencial va a ser con la anemia hemolítica. Sin embargo, una anemia hemolítica generalmente les va a llegar a un servicio de urgencias con una anemia muy abrupta, que sea una hemolítica aguda. Normalmente la van a tener en ese escenario clínico. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. La megaloblastosis está definida por múltiples características, sobre todo a nivel de médula ósea. Y esto es diferente de la macrocitosis. La macrocitosis generalmente es el volumen corpuscular medio alto, y la megaloblastosis son las alteraciones, sobre todo morfológicas. ¿De acuerdo? Siguiente. Muy bien. Ya hablamos de esto, sin embargo, quiero mostrarles que las anemias megaloblásticas o aquellas anemias macrocíticas también son frecuentes, y es frecuente que se encuentren en los pacientes que llegan a su consulta. Entonces es importante reconocer este tipo de anemias. Siguiente. Muy bien. Afortunadamente es menos frecuente, pero nosotros al día necesitamos 2.4 microgramos, y de esto absorbemos solamente el 50-60%. Por eso no es tan frecuente este tipo de anemias. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy bien, es importante conocer el metabolismo. Nosotros tenemos la ingesta, sobre todo de cobalamina o vitamina B12 en alimentos de origen animal. Estos generalmente van a estar en forma de cobalamina. Esta se va a encontrar unida a proteínas. A nivel gástrico, con la exposición de ácido clorhídrico, vamos a tener la separación, y posteriormente se va a unir a la transcobalamina 1, ¿sí? A nivel duodenal, se va a unir la cobalamina con el factor intrínseco. Esto previo a la escisión por enzimas pancreáticas. Posteriormente se va a unir a la cubilina, y con este complejo se va a poder absorber a nivel del ilion, a nivel sistémico. ¿De acuerdo? Esta es muy, muy importante, porque aquellos pacientes que tienen una enfermedad autoinmunitaria, que van a tener deficiencias de cobalamina o vitamina B12. ¿Por qué? Porque normalmente ellos van a tener
anticuerpos contra factor intrínseco o contra la célula parietal que produce el factor intrínseco. Entonces, es importante que conozcamos que a esos pacientes con deficiencia de B12, con historial clínico quizás de enfermedades autoinmunes o pacientes mayores con estas deficiencias, buscar siempre que haya una enfermedad autoinmunitaria, solicitando los niveles de anticuerpos. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Quiero comentarles que la vitamina B12 y la vitamina B9 tienen un impacto importante en la construcción del ADN. Tiene que ver con el metabolismo de los folatos, por lo cual vamos a tener una implicación clínica muy amplia. Vamos a tener una heterogeneidad de sintomatología, sobre todo a nivel neurológico, ¿sí? Y a nivel de la médula ósea vamos a tener incluso una pancitopenia o una eritropoyesis ineficaz. ¿De acuerdo? Siguiente, por favor. Muy bien, aquí yo tengo un caso clínico. Es un hombre de 57 años que es vegetariano y ha cursado ¿Perdón? Es un error. 3 semanas, es un error de la transcripción. 3 semanas ha cursado con debilidad generalizada, progresiva y disnea de esfuerzo. Muy bien. A nivel de la biometría hemática tenemos una hemoglobina de 4.3, un recuento plaquetario de 92, tenemos un RDW de 16.2 y una vitamina sérica de B12 de 68. Nosotros nos vamos a centrar sobre todo en la hemoglobina, que es baja. Sí, consideramos que esto es una anemia grave. Quiero que observen que a nivel del volumen corpuscular medio tenemos un volumen alto, incluso en este caso clínico, que es del libro, el volumen no es tan alto. Las anemias por deficiencia de B12 podemos llegar a tener volúmenes de hasta 130, inclusive más, ¿sí? Tenemos otra citopenia, que es la trombocitopenia moderada de 92.000. ¿Y esto por qué lo tenemos? Si recordamos el ciclo de los folatos, también podemos tener un impacto a nivel de las otras líneas celulares porque es la materia prima para llevarse a cabo una hematopoiesis eficaz, ¿sí? Entonces podemos tener anemia, trombocitopenia, neutropenia, linfopenia y todas las líneas afectadas. Esto incluso puede simular una leucemia aguda, ¿sí? Sin embargo, vamos a tener, pues, puntos clave para diferenciarlo, ¿de acuerdo? Generalmente estos pacientes llegan a ser crónicos y es muy importante indagar en su estado nutricional, ¿sí? Adelante, por favor. Muy bien. Podemos tener manifestaciones clínicas muy amplias a nivel neurológico, a nivel de piel y tegumentos. Tenemos depapilación de la lengua, es muy importante observarla. Tenemos una lengua lisa, ¿de acuerdo? Y esto es muy evidente en los pacientes que tienen la deficiencia de B12 profunda, ¿sí? Podemos tener alteraciones a otros niveles, y el cuadro clínico, como les comento, es muy, muy florido. Cuando la citopenia es profunda y cuando el nivel de B12 es muy, muy bajo. ¿Sí? Siguiente, por favor. Nosotros vamos a hacer el diagnóstico con la cobalamina sérica menor a 200. Los otros parámetros generalmente los tomamos cuando hay duda diagnóstica, sin embargo, en general no los tenemos a la mano, ni siquiera en niveles de atención de segundo nivel ni de tercer nivel. ¿De acuerdo? Estos casos se utilizan extraordinariamente. ¿Sí? Adelante, por favor. Entonces, es importante que nosotros, al evaluar a nuestros pacientes con deficiencia de B12, nos responsabilicemos de indagar sobre historial nutricional y también historial de autoinmunidad.
y descartar si nosotros tenemos un anticuerpo antifactor intrínseco o anticélula parietal. Esto es lo que nos dice nuestro diagrama cuando considerar que tenemos una deficiencia, sobre todo en aquellos casos donde tenemos un nivel de B12 menor a 200, en este caso el diagrama está mostrando 150. ¿De acuerdo? Cuando tenemos una diagnóstica, podemos echar de mano de las otras herramientas diagnósticas, aunque es muy importante para nosotros tener el historial clínico, el volumen corpuscular medio elevado. Otro punto muy importante que no les he mencionado, la DHL puede ser muy elevada. Estos pacientes dan una DHL muy alta, incluso más de 1000. Por eso puede confundirnos con una leucemia aguda, porque las leucemias agudas se presentan con pancitopenia, es decir, todas las citopenias posibles y DHLs muy altas. Sin embargo, aquí tenemos que diferenciar con el historial de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Sí, adelante. Ok. Hay que descartar las causas posibles y estamos obligados a solicitar pues factor intrínseco o anticuerpos anticélula parietal. En algunos casos, sobre todo en aquellos casos con anemias muy profundas, con alteraciones gastrointestinales, síntomas, pues sobre todo B, pérdida de peso, diaforesis, prurito, estamos obligados también a solicitar algo más invasivo como una endoscopía en casos individualizados o bien a referir a siguientes niveles de atención. ¿Sí? Muy bien. Idealmente deberíamos de pedir el panel completo, sin embargo, con tener un nivel de cobalamina, pues podrá ser suficiente. Adelante, por favor. ¿Cómo vamos a indicar la cobalamina en estos pacientes? Pues existen distintos parámetros y distintas opciones de tratamiento. Generalmente, en este caso, sí es la vía intramuscular la mejor. Cuando ustedes dan vitamina B en sus distintas formulaciones intramuscular, el paciente recupera prontamente. En la parte de abajo vemos qué es lo que va a recuperar de acuerdo a los días. Normalmente nosotros en 10 días podemos tener una mejoría clínica de nuestro paciente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí existen distintas indicaciones. La que solemos utilizar son 3 días continuos a 7 días continuos de la vitamina B12, sea bedoyecta, sea tri-B12, y posteriormente a los 3 días, cada 3 semanas, una por semana, y posteriormente una por mes por 3 meses, en lo que ustedes indagan toda la causología de su enfermedad. Muy bien. Ahora bien, quiero comentarles aquellos pacientes que tienen una anemia leve, que ustedes sospechen que tengan deficiencia, pueden dar tratamiento oral sin ningún problema. Pero aquellas anemias profundas o con citopenias profundas, pues sí, estamos ante un cuadro en el cual vamos a necesitar manejo intramuscular. ¿De acuerdo? Normalmente, una vez indicando el manejo intramuscular, en aquellos pacientes que ya lo van a tener de por vida, generalmente se hace una adecuada sustitución, ¿sí? Pero es importante que lo tengan en cuenta porque en el momento que se presente su paciente, ustedes pueden tomar las pruebas e inmediatamente indicar el tratamiento posterior a las pruebas. O bien, si su diagnóstico es incipiente, pueden indicarlo, a eso se le llama prueba de reto, y posteriormente pedir la biometría hemática y verán un impacto favorecedor en su paciente. ¿Sí? Adelante, por favor. Muy bien. Estas son algunas recomendaciones que, este, que hace esta revisión. No se ha determinado bien estrictamente que sea la mejor indicación, pero generalmente se decantan por la vía intramuscular. ¿Sí? Muy bien. En general, yo quería hacer hincapié en estas dos patologías y irles mencionando durante la charla algunos tips para otros tipos de anemia. Si bien debemos identificar focos rojos,
que son citopenias profundas, anemias profundas, grado 3, grado 4, que tengamos una implicación a nivel de otras líneas celulares, que tengamos sobre todo trombocitopenia grave, que tengamos neutropenia grave y que tengamos inversión de la diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos aumento de los linfocitos y disminución de los neutrófilos. Esos son puntos claves que ustedes van a identificar en sus pacientes. Datos de alarma clínico, sintomatología B, ¿sí? Una anemia muy aguda, que un día estaba bien y al día siguiente comenzó con síndrome anémico muy abrupto. Eso podría hablarnos de una anemia hemolítica, ¿sí? De una quizás leucemia aguda. Esos son datos de alarma con los cuales hay que referir al paciente de forma inmediata. Pero los casos que nos van a tocar en su mayoría son deficiencia de B12, deficiencia de hierro, quizás deficiencia de B9. En fines prácticos, la deficiencia de B12 contra la de B9, generalmente no hacemos la diferencia diagnóstica, se comportan muy similar, si hay cómo diferenciarlas, sin embargo el tratamiento viene siendo el mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y pues de mi parte ha sido todo, espero que les haya sido de utilidad, algunas recomendaciones prácticas y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues estoy a su disposición. ¿Sí? Mm, en el caso de institución pública, sí. Bueno, en el caso de una institución pública, generalmente se pone en áreas de infusión. Estas áreas de infusión solamente se encuentran en segundo y en tercer nivel de atención. En medios privados, los centros de infusión generalmente están en un área de consultorio. Sin embargo, es muy importante que cuente con toda la normativa y deben de tener, pues, carro rojo. ¿Por qué? Porque las anafilaxias que se presentan en estos pacientes, pues sí pueden llegar a ser severas. Entonces, normalmente no se ponen en un primer nivel de atención a nivel de institución pública. Sí lo pueden indicar ustedes. En términos de normativa, yo sé que tienen limitaciones. En medios privados sí lo podrían ustedes indicar y enviar a un centro de infusión con normatividad. ¿Sí? No, no, porque muchas veces en las unidades no tienen un carro rojo, no tienen un área de infusión adecuada. Entonces, generalmente se hacen en urgencias o en un centro de infusión. Por ejemplo, aquí en la clínica 50 sí se realiza en el centro de quimioterapia, donde también ponen hierro. Pero sí es verdad que he visto esta situación, sin embargo, ahí es muy importante que sepamos que sí debe de estar bien equipada el área y sobre todo con carro rojo. Si no es tan fácil indicar un hierro extra, tenemos mucha responsabilidad sobre eso. Quizás porque nunca hemos visto un estado anafiláctico, un choque anafiláctico, pero sí, sí se presenta. Por eso es que hay que tener muy bien consentimiento informado y sobre todo que el área donde se indique tenga la normativa. ¿Sí? Sí, yo les recomiendo que lo envíen a urgencias bajo una leyenda de la situación de la unidad y pues con el consentimiento informado también. ¿Sí? Sí, bueno.
Sí. De parte de los socios que están en línea, la doctora Violeta Acosta tenía una duda de forma inicial. Nos preguntaba, por favor, ¿cuándo está indicado el hierro intramuscular? Sin embargo, en el transcurso de la sesión, de la charla, pareciera que le quedó clara la indicación. Sin embargo, le solicitaría si puede reforzar el comentario, por favor. Ok, muy bien. Miren, em, hoy en día el hierro intramuscular pues está quedando en desuso, sobre todo por las complicaciones que pudiéramos tener en nuestro paciente. Es muy doloroso, el riesgo de alergia, anafilaxia es más alto y la absorción es menor. Sé que en los PDM o bien en la indicación, pues a veces lo van a encontrar, pero si buscamos bibliografía actualizada, la tendencia es a darle más auge al hierro endovenoso, ya que se ha logrado más efectividad para nuestros pacientes. Yo hoy en día, junto con compañeros hematólogos, basados en evidencia actual, lo utilizamos solamente endovenoso o vía oral. Intramuscular ya no lo utilizamos, ¿sí? Si tienen alguna duda, también podría yo brindarles evidencia científica, compartírselas para que pues quede un poco más claro. Yo sé que encontrarse en un primer nivel de atención nos encontramos frente a un paciente que tal vez no tiene las posibilidades de acudir a un segundo nivel o bien de acudir a un centro de infusión. Eso lo sé y lo he vivido también y pues nos orillamos a dejárselo vía intramuscular y quizás sí va a haber una mejoría, tal vez más lenta, sin embargo los riesgos también son altos. Entonces, yo sugeriría que no lo hiciéramos, salvo que fuera nuestra única opción y casos pues extraordinarios, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. El doctor Aldo Peña comenta, ¿en qué casos es mejor utilizar hierro sacarato? Sacarosa. Ok. em, pues quizás sea muy similar a los demás. Sin embargo, hay algunos estudios que mencionan que hay disminución en el riesgo de alergias, quizás aunado a la historia. Idealmente, lo que debemos utilizar es la carboximaltosa férrica. Sin embargo, no lo tenemos siempre de la mano. El sacarato también es una opción. Eh, pues aquí yo recomendaría pues la que tengamos a la mano. Sin embargo, la mayoría en efectividad es muy efectiva. Lo único que cambia es el riesgo de anafilaxia. Muchas gracias. Nos comenta el doctor José Tomás. Dice, con la transfusión de una unidad de sangre, ¿cuándo puedes subir la hemoglobina y hematocrito? Supongo que es cuánto. ¿Cuánto sube? Ok, con una unidad de sangre estamos elevando aproximadamente de 1 a 1.5 gramos de hemoglobina y estamos infundiendo 200 miligramos de hierro, ¿sí? Esa es la cantidad. Muy bien. La doctora María Guadalupe Leiva Guerrero menciona, ¿se debe indicar fumarato ferroso siempre en ayunas con cítricos y separado de inhibidores de bomba de protones? Eso es muy, muy importante, es una recomendación elemental, ¿sí? Los cítricos aumentan la absorción de hierro, entonces es indicado darlo con cítricos, ¿sí? Eso es correcto y es un punto muy importante que no les comenté. Muy bien, Y, muchas ay, gracias. perdón, y también los IBP y disminuyen la absorción de hierro, entonces sí es preferible no indicarlos cuando estamos dando inhibidor de bomba de protones. Muchas gracias.
El doctor Vilchis pregunta, ¿el sacarato férrico en quién estaría indicado? Igualmente, en el embarazo, ¿cabría una indicación? En aquellas pacientes, sobre todo cuando tengamos un embarazo tardío, ¿sí? Segundo o tercer trimestre. Y no brindar como tal hierro de Dextran, por lo que les comentaba que es una categoría de riesgo. Pues serían todas las preguntas de los socios que están en línea. Lo demás son felicitaciones, agradecimientos y pues reconocimiento a su ponencia. Muchas gracias, Ok, doctora. agradezco mucho la invitación, permitirme estar aquí con ustedes. Sí, ¿Hay alguna diferencia entre el sulfato ferroso y el sulfato ferroso? ¿Cuál de los dos es mejor indicado en el paciente con anemia? no, las dos son formas ferrosas y son formas, si recordamos, la absorción de hierro son formas que se absorben de forma indirecta, pero sí son formas, sí, que son de utilidad, ¿sí? A diferencia de las formas férricas a nivel oral, que el paso es un poquito más lento, es más tardado y tiene que pasar por la conversión. Eh, Convertirlo de la forma férrica a la forma ferrosa. Entonces, las formas ferrosas, si es nuestra opción, son las más recomendadas. Y el hierro en forma M en los alimentos. ¿Sí? Tanta audiencia, gracias por su paciencia, muy buena, pues tenemos tanto potencial, pues mucho éxito. El Colegio Profesional Familiar otorga un reconocimiento a la doctora Ibero Hernández por su excelente exposición acerca del abordaje de anemia en el primer nivel. Les agradezco mucho. Gracias. Doctora, ¿gusta pasar para una